Un saludo para todos los que nos ven a través de la internet. Mi nombre es Harold Mora y les bendecimos desde mi fortaleza. Hoy con el mensaje de la palabra de Dios, dándole gracias a Él, dándole gloria por usar nuestras vidas para bendecir a otros. Es simplemente nuestra intención, nuestro deseo que este mensaje llegue a los corazones y que muchos puedan recibir de parte de Dios una respuesta, una palabra de esperanza, una palabra de bendición. Hoy quiero compartir en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Dice desde el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es porque pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Este pasaje de el ciego de nacimiento es, a mi parecer, un reflejo de lo que tal vez muchas personas que nos acercamos a Cristo por primera vez reflejamos. Así como estaba este ciego, estaban muchos de nosotros antes de conocer al Señor Jesús. Estábamos ciegos, tal vez estábamos sordos, tal vez estábamos mudos y tal vez estábamos brutos. Seguramente así era. Pero vino el Señor Jesús y vio nuestra condición cuando nos acercamos a Él con esa sinceridad de nuestro corazón, esperando un cambio. Y hemos estado hablando de cambio en estos días, de transformar, de esperar que las cosas sean diferentes, y que para que las cosas sean diferentes tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser transformados desde el interior para que las cosas empiecen a verse diferentes en el exterior. Así mismo ocurría con este hombre y así mismo ocurría con nosotros. El ciego de nacimiento. Y le dicen unas preguntas importantes los discípulos a Jesús, porque en ese momento, en esa época, se creía que tal vez muchas de las condiciones en las que se encontraban los enfermos, sobre todo, era producto de su pecado, del pecado de sus padres o sus abuelos. Y así ocurre incluso hoy en día. No piense que porque eso está escrito en la Biblia no es un pensamiento actual. Muchos piensan que la condición en la que se encuentran algunos es por causa del pecado aún de sus padres. Pero el Señor Jesús dice: bueno, no está así por causa de sus pecados, sino para que Dios se glorifique. Ojo, que no está diciendo ahí que no haya pecado este hombre, o que no está diciendo ahí que sus padres no hayan pecado. Seguramente ese hombre había pecado y seguramente sus padres habían pecado. Pero la razón por la que él estaba así no era por causa del pecado, sino era para que estaba ciego, para que Dios se glorificara en él, para que Jesús mostrara la gloria de Dios a través de la sanidad de este hombre. Me vuelvo y digo, así estaba mi vida 23 años atrás, tal vez. Ciego, sin ver una salida.
una respuesta. Pero Jesús llegó a mi vida y me abrió los ojos y pude ver. Porque mientras Él esté y pueda traer luz, lo hará. Y su palabra me abrió los ojos y pude ver. Pude ver la condición de mi vida. No me mostró Él lo que me iba a dar. No me mostró Él casas, carros. No me mostró Él un futuro glorioso o algo así. Me mostró mi condición con Él. Yo llegué esperando encontrar en Él una respuesta por la situación, a la condición de mi alma en cuanto a el sufrimiento, lo que yo estaba pasando en mi vida. Y tal vez así llegamos muchos, ¿no? Queriendo como encontrar en Dios, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero la respuesta que yo encontré al abrir mis ojos fue que yo estaba haciéndole sufrir a Él con mi manera de ser, con mi vida. Fueron abiertos mis ojos. Y mucha gente se empezó a preguntar entonces, bueno, ¿ese es el ciego? Y otros decían, no, ese no es. Y otros, sí, ese es. Y él mismo decía, yo soy. Cambio. Un cambio que la gente dude al respecto. ¿Será que es él? ¿Será que no es él? Es que ha cambiado mucho. Ahora es diferente. Ya no es el mismo. Y hoy, sencillamente, quiero recordar uno de mis versículos favoritos aquí en Juan 9. Y es el versículo 38. Cuando Jesús le dice, desde el versículo 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él responde, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dice, ¿le has visto? El que habla contigo, él es. Y el versículo 38 dice que el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Estos son algunos aspectos que tiene que desarrollar el cristiano cuando sus ojos son abiertos, cuando puede ver. Y ahora que le pregunten, ¿y dónde está? Que él pueda decir, es él. Él fue el que me sanó. Él fue el que cambió mi vida. Él fue el que me transformó. Y cuando se encuentre con él, tenga que hacer simplemente esto. Creer, reconocer su señorío y adorarle. Esto fue lo que hizo este hombre. Dijo, creo, Señor, y le adoró. Creer en Jesucristo. Primero, la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Creer la verdad de la palabra de Dios. Creer. Y no creer como una fe ciega, sino creer con el intelecto. Creer escudriñando las Escrituras. No creer a toda voz y a toda palabra que mencione a Dios, sino ir a la palabra y constatar en la palabra que lo que está aprendiendo está conforme, está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es creer. Creer en un Dios poderoso, creer en un Dios grande, creer en un Dios santo, creer en un Dios bueno. Un Dios que es capaz de abrir los ojos de los ciegos para que puedan ver. Creer. Pero además dice Señor. Reconocer el señorío de Jesucristo. Reconocer a Jesucristo como Señor. Muchos reconocen a Jesucristo como Salvador. Y qué bueno reconocer a Jesucristo como Salvador. Qué bueno que cuando estamos en una dificultad, en un problema, nos acerquemos a Dios en busca de
de una solución, de una salvación. Y si lo estamos haciendo con relación a la vida eterna, ¿cuánto más? Reconocer que Jesucristo es el Salvador, pero además reconocer el señorío de Jesucristo. Hace mucho comprendí que a Jesucristo no se le puede reconocer como Señor y decirle no a alguno de sus mandamientos. No le puedo dar como respuesta a algo que Jesús me mande. Darle como respuesta un no, Señor. Son dos palabras que no pueden ir juntas. A todo lo que Él me ordene, yo le tengo que decir sí, Señor. Sí, Señor. Él es mi Señor. Él gobierna mi vida. Él es el que tiene el control de mi vida. De mis pensamientos, de mis palabras. Cada vez que quiero actuar de una manera equivocada, tengo que pensar en que Jesucristo es mi Señor. Que Él es el que gobierna mi vida y no mi carne. No yo mismo. Cada vez que pienso en mis gustos, cada vez que quiero tomar una decisión, tengo que pensar, tú eres mi Señor, guíame, gobierna mi vida, conduce mis pasos, eres mi Señor. Creo, Señor, y le adoro, adorarle, reconocer que Él es Dios, reconocer que Él es santo, reconocer que Él es todo, entregarle todo a Él. Adoración es eso. Adoración es mucho más que cantar. Adoración es mucho más que interpretar instrumentos o poner música. Adorar es postrar mi vida delante de Él. Postrar y entregarlo todo a Él, al único dueño, al Señor de mi vida. No por lo que Él haya hecho o no por lo que Él pueda hacer por mí, sino por lo que Él es, digno de adoración, el único digno de adoración es nuestro Señor Jesucristo. Eso hizo este hombre, dijo, confesó con su boca, creo, Señor, y le adoró. Que esa sea nuestra actitud una vez que nuestros ojos sean abiertos a la verdad del Evangelio de Jesucristo, a la verdad de la palabra de Dios. Una vez Jesucristo haga ese milagro grandioso en nuestra vida y podamos ver con claridad lo que Él quiere que veamos, que nosotros podamos creer siempre en Él, reconocer su señorío y adorarle. Comparte esta enseñanza con otras personas. Dios te bendiga grandemente. Que tengas un excelente día.